tal, jóvenes? Un gusto saludarles por este medio. A continuación voy a explicar brevemente las causas de la Revolución Mexicana. Estamos en estos temas precisamente y hay que entender un poquito cuáles fueron las razones o los motivos por los que estalló este movimiento armado en México el 20 de noviembre de 1910. Primero hay que establecer que la dictadura porfirista llevaba un total de 34 años en el poder. Eran autoritaristas y mantenían un control férreo de absolutamente todo en México. Aparte, había una insensibilidad con la población de parte del gobernante en turno, en este caso Porfirio Díaz Mori, que desde 1876 se había hecho con el poder y no lo había soltado hasta que tuvo que dejarlo en 1911, cuando ya había estallado la Revolución Mexicana. Entonces, esa es una de las razones por las que los principales personajes se oponían a que Porfirio Díaz siguiera reeligiéndose. El problema es la reelección originalmente. Porfirio Díaz se reelegía constantemente cada 4 años, que era lo que duraban los mandatos de los presidentes, y pues eso causaba también bastante indignación con las demás personas que no sentían que tenían las oportunidades. E insistimos, si a eso le agregamos que el grupo en el poder era insensible con la población y eran autoritaristas y controlaban todo, pues entonces eso fue como una gota en el vaso de agua que fue llenándose poco a poco. ¿Sale? Si nos vamos con la segunda permanencia de un grupo en el poder, resulta que durante el mandato de Porfirio Díaz los mismos funcionarios estuvieron durante años. El mismo secretario de Hacienda, el mismo secretario de Gobernación, el mismo secretario de Guerra y Marina, durante todo el tiempo que estuvo Porfirio Díaz. O sea, las mismas personas estuvieron en los mismos cargos y en los mismos puestos. Duraron muchísimo, 18, 20 años en el cargo, ya eran longevos, eran ancianos, incluso junto con Porfirio Díaz, rumbo a 1910 ya eran gente muy avanzada de edad. No había participación de nuevos jóvenes o actores políticos, se les prohibía. Los viejos políticos acaparaban toda la cúpula del gobierno y era imposible que nueva gente pudiera adherirse o adentrarse en el manejo del gobierno federal. Por otro lado, represión obrera. En Río Blanco, en esas fábricas textiles, empezaron a haber una sobreexplotación de los trabajadores. Imagínense, se les pagaba en tiendas de raya, ¿sí? En lugar de que te pagaran como hoy en efectivo por tu trabajo, pues le decían al trabajador, pues vete a la tienda de raya, allá te van a surtir la comida que necesites, el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, y lo peor, te lo vendían a precios sumamente por encima del valor de lo que lo podías encontrar por fuera. Entonces obviamente no había sueldo que le diera al trabajador mexicano para alimentar a su familia decentemente. Si a eso le sumas que los obreros trabajaban sin prestaciones sociales y en condiciones precarias, ¿qué son prestaciones sociales? El derecho al servicio médico de salud, que hoy la mayoría de nosotros gozamos, el derecho a un seguro de vida, el derecho a riesgo de trabajo, si se accidentaban en el trabajo, de que hubiera alguien, una institución que los amparara, los sanara y se mantuvieran en reposo con sueldo garantizado. No, eso no existía. Entonces las condiciones eran de por sí muy precarias para trabajar. ¿Qué significa? Que no eran las óptimas, eran antihigiénicas, eran inseguras. Entonces, y si le sumas que las jornadas laborales eran de 16 horas o más, comúnmente se ha dicho, o no sé si se ha escuchado, que se dice un refrán que yo trabajo de sol a sol, pues era literal durante el porfiriato. Las personas se levantaban por la madrugada mientras el sol iba saliendo y se iban a trabajar a la fábrica y regresaban cuando el sol ya se metía. No había oportunidad para recreación, para esparcimiento, para pasar con la familia, no había nada de eso. Y sin contar que a los jovencitos de 12, 13, 14 años los metían a trabajar como si fueran adultos, o sea, no había algo que los regulara. Entonces, los obreros se manifiestan, empiezan a armar huelgas, manifestaciones, ¿y qué hace el gobierno porfirista? Los agarra con represión. Mata incluso a muchos obreros durante esas huelgas en Cananea y en Río Blanco de 1907. Entonces, siguen anexándose gotitas al vaso de agua que pronto se iba a llenar. Situación agraria. Despojo de la tierra a los campesinos. Muchos hacendados crearon otra vez latifundios,
grandes haciendas, enormes haciendas, que solo los que tenían dinero podían cultivar, y entonces el pobre peón trabajador, pues lo único que hacía era pues trabajarle al dueño, en este caso, que le había despojado del territorio, cuando esas tierras eran propias de los campesinos. Situación de las haciendas, como decíamos, pues eran acasillados. ¿Qué significa peones acasillados? Significa peones que, como le debían al patrón, pues se veían obligados a trabajar con él de manera definitiva y ya sin pago, porque se supone que se los habían prestado de manera anticipada. Entonces estaban acasillados con ese patrón. Entonces esa es otra causa más. Si le seguimos, vemos que había limitación de las libertades. No había libertad de escribir. La prensa era duramente perseguida si se escribía algo en contra del gobierno en turno. Eran perseguidos. No había libertad de expresión, no había libertad de asociación, de reunirse para pedir, como hoy lo mandata la Constitución. Entonces, esta es otra de las razones por las que se inicia el movimiento armado. Y por último, enriquecimiento de unos cuantos. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, solo el 10% de la población tenía suficiente dinero para vivir bien. Los de la élite, los de la alta sociedad, el influyentismo, la gente que tenía todo el poder gracias a la acumulación de dinero que permitía don Porfirio Díaz a través de sus esquemas. ¿Sí? El 90% de la gente, la demás gente, vivía en pobreza incluso extrema. O sea, no sabían qué iban a comer en el día. Entonces, todo esto es un cúmulo de causas, de razones que al final del día hace estallar el movimiento de la Revolución Mexicana, el primero en el mundo, en Latinoamérica, el primero en tener un tinte social. ¿Qué significa un tinte social? Un movimiento revolucionario que buscaba que la sociedad en general tuviera oportunidades, que tuviera derechos, que tuviera todas esas facilidades que hoy en día conocemos como servicio médico, un sueldo en moneda de curso legal, el peso que le llamamos hoy, no trabajar más de 8 horas, las 8 horas de rigor, y si trabajan más de las 8 horas, las llamadas horas extras que se deben pagar, en fin, toda la asistencia de el derecho a expresarse, a escribir, a asociarse, los llamados sindicatos, hoy ya se pueden reunir con total libertad. El movimiento de Revolución Mexicana transformó la vida política y social de nuestro país, gracias a todos esos personajes que aparecieron ahí, pero principalmente al cúmulo de causas que originaron ese movimiento armado. Espero que con esto pues tengamos un poquito más de información para nuestra actividad semanal. Un gusto saludar.